la inflación en septiembre fue del 3,5%, menor al 4,2% de agosto, menor al 25% de diciembre y menor al 12% de noviembre de 2023. La inflación está bajando y el plan de gobierno funciona, pero igual es verdad que la inflación este mes bajó porque el gobierno no quiso actualizar precios regulados, porque el gobierno además bajó el impuesto país, y si no fuera por estas ayudas tal vez la inflación seguiría estancada en el 4%. ¿Es verdad que realmente todo está funcionando o el gobierno está manipulando un poquito los números para que le cierren mejor? Sí, yo no suelo grabar con anteojos, la verdad, pero esta vez me olvidé y estaba grabando la intro con los anteojos, entonces bueno, la voy a dejar así, qué sé yo. Acá tenemos el número de inflación, 3,5%, considerablemente menor que la inflación de fines de 2023 y de inicio de 2024. El ritmo de inflación actual nos da 51% si lo anualizamos, o sea, si asumimos que va a ser el mismo durante 12 meses, mientras que, por ejemplo, el ritmo de inflación de diciembre de 2023, si lo analizamos, da 1400% y el ritmo de noviembre de 2023 nos da 340%. O sea que sí, la inflación bajó considerablemente. La inflación interanual, o sea, la inflación de los últimos 12 meses está en 209%. Sigue siendo altísima porque recordemos que la inflación interanual toma en cuenta los últimos 12 meses, o sea, entran los últimos meses de 2023 y los primeros meses de 2024, donde todos los meses tuvieron inflación de 2 dígitos, muy alta. Y la inflación acumulada durante 2024 es del 101%. También lo mismo porque entraron los primeros meses de 2024, como enero, por ejemplo, donde hubo 20,6% de inflación. Si nos vamos a cada rubro de la inflación, tenemos que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tienen 7,3% de inflación. Esto es porque son precios regulados y recordemos, el gobierno anterior no dejó que los precios regulados se actualicen por la inflación que estaba sucediendo, sino que los quiso pisar para ganar las elecciones. Y bueno, no ganó las elecciones, entonces ahora le toca a este gobierno actualizar los precios. Luego tenemos calzado con un 6% de inflación, educación con 4,3%, restaurantes y hoteles con 3,7%, transporte con 3,4%, bienes y servicios varios con 3,3%, salud con 3,3%, comunicación con 3%, equipamiento y mantenimiento del hogar con 2,7%, alimentos y bebidas no alcohólicas con solamente 2,3%, o sea, la comida está teniendo una inflación súper baja. De hecho, si vamos a este gráfico que les estoy mostrando ahora, podemos ver cómo la inflación en alimentos a fines de 2023 y principios de 2024 estaba en 15, 30, 20%, lo cual es un delirio y explica, por ejemplo, la brutal subida de la pobreza que hubo en los primeros meses del gobierno de Milei, que recordemos pasó de más o menos 41, 42% a 52%, un delirio. La inflación en alimentos estuvo muy alta durante esos meses, pero ya hace varios meses que está muy baja y que los salarios le vienen ganando constantemente a la inflación en alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que la pobreza va a bajar, la pobreza está bajando. Solamente que tenemos que esperar las mediciones de INDEC del año que viene para poder ver el número concreto de cómo bajó la pobreza. De hecho, no solo la inflación en alimentos es importante, sino que la inflación baje en general es importante para que puedan subir los salarios. Como vemos en este gráfico, los salarios vienen subiendo hace 5 meses seguidos, aunque es verdad que en agosto fue el primer mes donde dejaron de subir y perdieron contra la inflación. Obviamente, ¿qué es lo que determina que baje la pobreza? Bueno, que los salarios suman más que la inflación, obviamente. Y esto está sucediendo ya hace muchísimos meses. Con lo cual, repito, la pobreza va a bajar. Además de que sumado al crecimiento del crédito y el crecimiento de la actividad económica contribuye a que en general todos estemos un poco mejor. Aunque sí, para esa recuperación súper vigorosa de crecimiento económico de 4 o 5% por lo menos, tendremos que esperar hasta el año que viene y ni siquiera, tal vez incluso más. Si vemos este cuadro podemos tener el panorama de cuál fue la inflación en cada región del país. Yo no me voy a parar mucho en analizarlo, ustedes pueden pausar el video y verlo por ustedes mismos. Y acá es donde yo tal vez tengo un par de dudas, porque este mes sucedieron muchas cosas para que la inflación dé excepcionalmente baja, o sea que en realidad podría ser más alta en los próximos meses. Primero tenemos los precios estacionales. Los precios estacionales son precios que normalmente en ciertos momentos del año tienen más inflación o tienen menos inflación. Este mes dieron por debajo de la inflación promedio, o sea que quiere decir que este es un mes donde particularmente la inflación siempre da más baja. Segundo, los precios regulados, que se actualizaron un 4,5%, lo cual da por encima de la inflación, o sea te tira el número para arriba, pero es verdad que los precios regulados igual venían actualizándose a un ritmo más alto, o sea esto quiere decir que el gobierno esta vez actualizó menos precios regulados que lo que venía actualizando antes para que la inflación dé más baja. Y segundo, en septiembre se redujo el impuesto país. Ese es un impuesto que tiene bastante influencia en los precios, con lo cual hubo un descenso en la inflación por culpa de quitar ese impuesto, pero esto igual es algo puntual de septiembre. En los próximos meses este efecto no lo vas a tener más, con lo cual es probable que la inflación en octubre, no lo sé, pero es bastante probable que sea mayor que la inflación de septiembre, o que ande en un rango similar, o sea que si baja, baje muy poquito o que se mantengan los mismos números. Aunque es verdad que tenemos una buena noticia, la inflación núcleo, que es la inflación que no tiene en cuenta supuestamente precios regulados. De hecho, en ningún momento de este año, ni del año pasado, ni de 2022 había dado tan baja, un 3,3%. Entonces, si bien este mes estuvo ayudado por algunos números, es verdad que también el número que importa, que es la inflación núcleo, supuestamente, también está reflejando una baja de la inflación. Acá tenemos el grafiquito de la inflación interanual, que como vemos pasó del 280% delirante en abril al 209% de
computadora de septiembre, que sigue siendo un delirio, pero bueno, bajó. Y bueno, un largo etcétera. Ahora la pregunta es, ¿esto es sostenible? ¿En algún momento la inflación puede volver a subir? Bueno, la realidad es que la estructura que mantiene a la inflación con una tendencia a la baja para mí es relativamente sólida. Básicamente la inflación es generada porque el Banco Central emitía dinero para financiar el déficit que tenía el Estado. Si el Estado no vuelve a tener déficit, el Banco Central no vuelve a emitir dinero y no va a haber más inflación en el medio-largo plazo. Ahora bien, esto es el medio-largo plazo. Hay que ver si durante el medio-largo plazo no vuelve el déficit fiscal, porque por ejemplo si el año que viene la economía no crece como todos estimamos que va a crecer, el gobierno va a tener menos ingresos por impuestos y capaz no le alcanzan para financiar todos los gastos. Por ende tiene que volver a hacer un ajuste fiscal y generar una recesión otra vez. Y así es un ciclo como que le cuesta terminar de arrancar hasta que eventualmente llegue un gobierno, se gaste toda la plata, vuelva al déficit y eventualmente la inflación vuelva a crecer. Pero yo estimo que esto no va a pasar. Ahora, en el corto plazo sí es verdad que la inflación puede volver a subir. Yo la veo con una sólida tendencia a la baja. Tal vez, como digo, el mes que viene puede volver a subir. Lo único que a mí me preocupa un poco es la situación con el dólar. Actualmente vos tenés muchísimos factores que están ayudando a que el dólar baje. Factores que no son sostenibles a lo largo del tiempo, como la venta de dólares a través del Banco Central o como el blanqueo. Y es verdad que una subida del dólar en los próximos meses, por ejemplo, podría generar primero una caída de la demanda de pesos, o sea que la gente no quiera tener pesos y quiera tener dólares, lo cual contribuye a que haya inflación. Y segundo, que la devaluación para salir del cepo sea más grande, lo cual también puede hacer que la inflación pegue un salto durante algunos meses. Entonces, como conclusión, tenemos que la inflación a largo plazo, si el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo, va a bajar. En el corto o medio plazo, la verdad es que es relativamente incierto. Podemos ver la inflación en octubre volver a subir un poquito, pero tal vez en noviembre vuelve a bajar y depende bastante de lo que haga el gobierno con el dólar, porque una posible devaluación para salir del cepo, que es algo que el gobierno negó y que no quiere hacer, pero mucha gente espera que haga, es verdad que te podría reactivar la inflación durante 1 o 2 meses, pero que de nuevo, si el gobierno sigue siendo austero con sus gastos y conserva el superávit fiscal, eventualmente va a volver a bajar. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like, si quieres más videos como este puedes suscribirte, recuerda que también hago videos en mi canal personal, así que puedes ir a seguirme ahí y como siempre te mando saludos.